Este video es la segunda parte de la historia de uno de los criminales más relevantes del cártel de Sinaloa, el Chino Anthrax, líder del grupo sicarial Los Anthrax al servicio del Mayo Zambada. En este video te contaré sobre su captura, vida en la cárcel y cómo se dio su muerte. Recuerda que la primera parte de este video está en mi canal y te invito allí para que lo veas y no te pierdas ningún detalle. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. La captura del Chino Anthrax finalmente se haría a finales de diciembre del 2013. El 3 de enero del 2014, el Ministerio de Seguridad de los Países Bajos y la Embajada de México en dicho país confirmaron que un ciudadano mexicano de 33 años había sido arrestado por la policía holandesa cuando llegaba desde América Latina al aeropuerto ubicado en Ámsterdam en los Países Bajos, utilizando el nombre falso de Norberto Siqueiros, siendo este el nombre de un mexicano muerto, alterando sus rasgos físicos con cirugía plástica y había alterado también sus huellas dactilares. Por este motivo, las autoridades tuvieron que identificar a Arechiga Gamboa mediante métodos forenses no especificados. Inicialmente, las autoridades del lugar no dieron ningún detalle sobre la identidad del detenido y tras su arresto, fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Vught. Pero un agente federal estadounidense anónimo y periódicos locales de México filtraron la información a los medios de comunicación que el personaje en cuestión era el Chino Anthrax. El 2 de enero del 2014, nuestro protagonista compareció ante un juez y las autoridades holandesas dieron a conocer que el narco había sido arrestado a petición del gobierno estadounidense, que se había puesto en contacto con la Interpol para ayudarles en el arresto del delincuente, por cargos relacionados al tráfico de estupefacientes. Ante esta captura, unos días más tarde, el 8 de enero, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al narcotraficante en virtud de la ley Kingpin, congelando así todos los activos que pudieran haber tenido en los Estados Unidos, alegando que este hombre trabajaba para el Mayo Zambada y coordinaba la logística y el transporte de drogas para el Chapo Guzmán. El 28 de mayo del 2014, un tribunal holandés aprobó la extradición a los Estados Unidos del Chino Anthrax, dándose esta por efectiva en julio del 2014. Al día siguiente de llegar, él ante el juez se declaró inocente de los cargos de drogas en su contra, y le detuvieron sin derecho a fianza pues se le consideraba como una amenaza pública. Después de que esta comparecencia se diera, él fue encarcelado en el Centro Correccional de San Diego. El 21 de agosto volvió a aparecer ante el tribunal para una audiencia en donde el tribunal lo declaró como un caso complejo. Según archivos judiciales, la DEA tenía en su poder documentos que probaban que José Rodrigo participó en al menos medio centenar de cargamentos de narcotráfico entre México y los Estados Unidos. Aunque casi un año después, en marzo del 2015, nuestro protagonista terminó por admitir la culpa de participar en varios envíos de droga y de haber facilitado actividades violentas para el cártel de Sinaloa. En una audiencia judicial que se dio el 15 de mayo, el chino aceptaba los cargos respondiendo «Sí, señor», que fue miembro del cártel de Sinaloa del 2005 al 2013 y que tenía comunicación directa con los jefes del grupo criminal usando la violencia contra cárteles enemigos. Además, que se había vuelto millonario al servicio de esta orden criminal. Antes de ser sentenciado, Arechiga, vestido con un overol naranja, expresó su remordimiento en la corte, diciendo que estaba realmente avergonzado y prometía no volver a equivocarse, trabajando de ahora en adelante honestamente. En un principio no reveló quiénes eran sus cómplices, ni quiénes eran sus jefes. Después de estar detenido durante 6 años en los Estados Unidos, terminó por recibir una condena de 7 años y 3 meses, además de que aceptó entregar $1 millón. La cuestión con la condena del chino es que él debía pagar cadena perpetua porque todos sus crímenes lo ameritaban así, pero él, de la misma manera que los familiares del Mayo Zambada, decidió convertirse en un testigo del gobierno, declarando muchas cosas que sabía de esa orden criminal. Por este motivo, cuando él estaba pagando su condena en los Estados Unidos, a él lo mantenían encerrado en el área de castigo, pero no por mala conducta, sino por protección,
ya que a él le podían asesinar al enterarse de que estaba delatando al cártel de Sinaloa. Al chino lo sacaban y lo aislaban y no le dejaban convivir con los otros presos. Solo se comunicaba con estos por medio del ducto, sin ver los rostros con quienes hablaba. Él pasó 32 meses en confinamiento solitario, y esas condiciones le hicieron sufrir alucinaciones auditivas, perder peso y pasar despierto gran parte de la noche. Él con una seda dental amarraba revistas y se las pasaba a sus compañeros para así poder tener contacto humano. Además que le regalaba café y otros implementos, siendo esta su única manera de convivir con los demás, sumado a que veía personas cuando iba al médico o si salía para una audiencia. Todo esto terminaría para él el 3 de marzo del año 2020, cuando fue liberado y puesto bajo arresto domiciliario. Él salió por buena conducta de la cárcel y porque se les contó el tiempo que pasó bajo custodia desde su arresto en Holanda a finales del 2013. Además que se les contó su sentencia por su aporte a las autoridades. El 6 de mayo del 2020, los agentes de libertad condicional, responsables de dar seguimiento al chino Anthrax, dijeron que él se quedó en libertad el 3 de marzo y solo a una semana de ser liberado abandonó la custodia sin informar a las autoridades. Ante esto se ordenó su recaptura el 8 de mayo, pero no se especificó desde cuándo no lo veían ni cuánto tiempo llevaba prófugo. Además que la fiscalía en Estados Unidos se negó a emitir comentarios al respecto. José Rodrigo se aprovechó de la confianza que tenían las autoridades gringas y fue así como salió del país vecino para regresar a Culiacán, rompiendo el acuerdo del arresto domiciliario, aparentemente buscando volver al ambiente criminal. Pero en Sinaloa tendría muchas deudas que le querían cobrar por su colaboración en Estados Unidos. Ante este suceso, investigadores narraron que en medio de suposiciones, el motivo o el detonante de su fuga fue la venganza, ya que presuntamente él se quería vengar de su ex jefe, el Mayo Zambada, quien se cree le traicionó y fue él quien dio los datos para que le capturaran en ese 2013 en los Países Bajos. Sumado a esto, se dice también que el chino Anthrax tenía cuentas pendientes con los Chapitos desde el 2019 y regresó a Sinaloa en medio de una pugna territorial por Culiacán que los Chapitos le ganaron a Jesús Alejandro Sánchez, alias el Ruso. José Rodrigo se escondió en la colonia Guadalupe Victoria, ubicada al oriente de Culiacán, que era la sede del poder criminal de los Anthrax, hasta que su fin llegó la noche del 14 de mayo del 2020. Él se encontraba en la vivienda junto a su hermana y su esposo, cuando de pronto llegó un escuadrón de sicarios del cártel sinaloense, resultando en un feroz tiroteo que el chino repelió con un rifle de asalto automático. Este intercambio de balas duró hasta el amanecer, cuando nuestro protagonista se quedó sin munición, por lo que tuvo que rendirse siendo tomado cautivo por los hombres armados. Cuando le secuestraron a él, le torturaron, golpearon y finalmente lo liquidaron. Sus asesinos querían que el ajuste de cuentas fuera un ejemplo público, así que como evidencia del secuestro dejaron la casa donde se encontraba el chino llena de balazos y con la puerta de la cochera derrumbada. Respecto a la identidad de los presuntos responsables del asesinato, se generan dos hipótesis, en donde ambas, los homicidas, pertenecen al cártel de Sinaloa y la ejecución del chino se consideraba como una paga por ser delator. La primera hipótesis apunta a que los Chapitos tenían un viejo conflicto con este hombre, pues a finales del 2013 Arechiga se había enfrentado a Iván Archibaldo Guzmán dentro de un antro de Culiacán. Además que una versión filtrada afirmó que él también había sido testigo en contra del juicio contra el Chapo Guzmán. La segunda hipótesis se dirige a los Mayos, los hijos y operadores criminales de Ismael Zambada, en donde el asesinato se dio por toda la información que el chino proporcionó al gobierno respecto al modus operandi del grupo sobre el sistema de lavado de dinero, la identidad de los operadores, contactos y rutas con Colombia, Guatemala, Panamá, Asia y Europa. Además, se cuenta otra teoría de que el delincuente no hubiera regresado a Sinaloa si no creyera que le tenían la protección por parte de su jefe. Incluso si los homicidas hubieran sido gente de los Chapitos o los Beltrán Leiva, el asesinato no se hubiera dado si los Zambada no lo hubieran dejado solo.
Alrededor de las 11 de la noche del viernes 15 de mayo, el Centro de Comando de Comunicaciones de Sinaloa recibió llamadas de emergencia, denunciando la balacera sobre el domicilio, pero ninguna autoridad decidió atender el reporte para acudir al lugar. Después de esto, los verdugos no perdieron el tiempo para abandonar el cuerpo sin vida del chino para que esto se convirtiera en una noticia. Así que después de abandonarle junto a los restos de sus parientes en un camino concurrido dentro de un auto, las autoridades recibieron otra llamada anónima informando en dónde encontrarle. El cadáver de José Rodrigo fue localizado en el poblado de Ayune, en Culiacán, el cual tuvo que ser identificado con pruebas forenses porque en vida se sometió a muchas cirugías plásticas. 6 años atrás, el hombre vestido de overol naranja lucía un cabello oscuro, bigote y barba de candado, y a primera vista poco se parecía a la foto publicada por el gobierno mexicano del veinteañero espigado, lampiño y cabecilla de los Anthrax. Sin embargo, esta nueva imagen del sujeto capturado el 30 de diciembre del 2013 en Ámsterdam era muy similar a la del cadáver del hombre que fue localizado, maniatado, encobijado y con huellas de tortura en una camioneta BMW. Aunque en la Fiscalía General del Estado se tenía un 90% de certeza de que el cadáver era el de Chino Anthrax, la mañana del viernes 15 de mayo, cuando los agentes localizaron la camioneta con una mujer y 2 hombres asesinados, decidieron confirmar la identidad de la mujer, quien era la hermana del chino, y el otro sujeto, la pareja sentimental de la dama. Ya para la tarde del sábado, algunos medios mexicanos, citando fuentes oficiales, sin dejar en claro cuáles se trataban, confirmaron el fallecimiento de la hermana del chino y su esposo. Luego, el 17 de mayo, el domingo, mientras en redes se difundían datos de su posible muerte, algunos medios publicaron que se pidieron pruebas biométricas para confirmar la identificación del cadáver del chino. Las fotos que se viralizaron rápidamente mostraban a un hombre con barba y ciertos rasgos parecidos a algunas fotos previamente publicadas del capo. Sin embargo, le faltaban marcas identificativas en su torso y brazos, según allegados y fotos publicadas por el narco años atrás en las redes sociales. Una de estas marcas es un tatuaje en su bíceps izquierdo con el símbolo internacional de riesgo biológico, insignia adoptada por los Anthrax, aunque un comentario sobre esto que llamó la atención fue la de un preparador físico de Culiacán que entrenó al Chino Anthrax años atrás, quien puso en duda en redes sociales de que el cadáver que se publicó era el del narco. En su cuenta de Twitter aseguró que conocía bien al Chino Anthrax y dijo que ese no era su cuerpo, destapando así una teoría que tienen muchos capos famosos de México de que fingían su muerte para escapar de las autoridades y de sus enemigos, como se teorizó también con Amado Carrillo o Heriberto Lascano alias el Z3. Aunque hoy en día, el reporte oficial confirma que sí está muerto y se recuerda como uno de los sicarios más letales que tuvo el cártel de Sinaloa. Espero que te haya gustado estos 2 videos sobre el Chino Anthrax. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.